11:13, seguimos en el aire de la UGD Radio haciendo Ritual de lo Habitual, el programa que le pone onda a tu rutina de cada mañana y también te tira los mejores tips. Ahora es momento de Mundo Laboral, la columna de Andrea Chemes, a quien le damos la bienvenida en los estudios de la UGD. ¿Cómo estás? Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien, contentos de tener invitados acá en el piso. Bueno, es un honor para mí, entiendo que soy una de las primeras en el año en venir La primera acá. Columnista. Bueno, así es que un honor, muchas sí, gracias. Sí. Me encanta venir, siempre es mejor en el sentido que por ahí telefónicamente se pierden muchas cosas, aparte está bueno conocerlos, ¿no es cierto? Más que ser más allá que una voz lejana, ¿no es cierto? En Totalmente. el teléfono, me encanta estar acá, es un placer. Buenísimo, para nosotros también, obviamente. Hoy nos trajiste primera entrevista. Sí. O sea, hay que suponer que nos aceptaron el currículum que nos enseñaste a armar la última vez y ahora nos vas a enseñar qué hacer en la entrevista. Exacto. Muy bien. Voy a hablar sobre todo de, bueno, qué pasa una vez que, ya armamos el currículum, está perfecto, lo enviamos correctamente, nos llaman, ¿no es cierto? Finalmente llega ese llamado que estábamos esperando para decirnos que quieren tener una primera entrevista con nosotros para la oferta laboral. Te van a decir, bueno, vamos a tener una entrevista, va a ser presencial o virtual, te van a decir la modalidad, ¿no es cierto? Tal día, tal hora, y bueno, ¿qué hacer antes de asistir a la entrevista? Uh-huh. En primer lugar, en el momento en que te llaman, le preguntás a la persona que te llamó que si es necesario que tengas que llevar algo, ¿sí? Muchas veces te piden el CV. Yo la verdad particularmente ya no pido que me lleven el CV impreso en papel porque ya me parece que hoy era digital. Obviamente sí tengo el currículum actualizado en la computadora y lo miro mientras entrevisto, pero la realidad es que ya no pido el CV porque ya me parece una cosa muy retrógrada, que aparte ya nadie tiene impresora en la casa, entonces como que tienen que ir a hacer un trámite, imprimir, y ya me parece como que tampoco tiene sentido. Claro. Pero hay gente que te lo puede dar a pedir, entonces por eso es importante preguntar, ¿sí? Bien. Es importante saber quién te va a entrevistar, o sea, quién es la persona que puesto ocupa, la persona que te va a entrevistar. No es lo mismo que te entreviste una persona de recursos humanos, a que te entreviste, no sé, puede ser el jefe, el dueño de la empresa, el hijo del jefe, no sé, un analista, contable, puede ser cualquier persona y es importante. ¿Y no cae mal saber. preguntar? En realidad no es que vas a preguntarle telefónicamente, sí, te va a decir el nombre y el apellido. Si no te lo dice, vos podés preguntar, pero podés buscarlo en LinkedIn. Ajá. Eso me parece que es siempre lo mejor, buscarlo en tu casa, ¿no es cierto?, antes de ir a una entrevista, simplemente para saber quién es, qué puesto ocupa, nada más. Pero sí, no es necesario preguntarle por teléfono qué puesto ocupás, claro. Es verdad. Bueno, llega el día de la entrevista que tenemos que asistir. Bueno, obviamente puntualidad, que esto no significa llegar media hora antes, con 5 o 10 minutos está bien. Bueno, vestimenta formal, alineado, ¿no es cierto? Hay que hacer un speech también antes sobre determinadas preguntas que es muy probable que te las hagan y que son importantes. Por ejemplo, por lo general cuando un entrevistador arranca la entrevista, empieza, para romper el hielo también te dice, hablame de vos, que es una pregunta súper genérica. Claro. No, bueno, me gusta jugar al vóley, ver películas, ¿viste? Sí, es Soy muy humilde, amplio. buena persona. ¿Qué hacer? Exacto. Por eso está bueno armarse un speech antes, o sea, pensar un poco qué vas a responder antes de determinadas preguntas, y la primera es esta, hablame de vos. Bueno, acá está bueno empezar un poco por, quién sos, cuál es tu formación académica, no sé, dónde vivís, qué estás haciendo actualmente, si estás trabajando, si no, puedes también decir tus hobbies, siempre relacionado a cosas tuyas, relacionadas a tu trabajo y a lo que te gusta hacer, ¿no es cierto? Siempre como enfocándote en quién sos y a qué apuntás, y también pensando una forma de venderte en la empresa, ¿no es cierto?, que puedes aportar a la empresa, uh-huh. ¿No? No quizás irse por las ramas o, no sé, contar cosas muy personales. Eso es para arrancar, ¿no es cierto?, armarte antes un speech. Otro speech que te podés armar antes, que es probable que te pregunten, tiene que ver con ¿por qué te postulaste a este puesto de trabajo? Uh-huh. Que ahí es importante, entonces, cuando antes de la entrevista, buscar el aviso al que te postulaste, porque
obviamente uno al estar en búsqueda activa se postula a millones de avisos y por ahí no se acuerda bien cuál es el aviso al que corresponde la llamada. Entonces es importante saber bien qué aviso es, cosa de que uno pueda justificar por qué me postulé a este Porque aviso. necesito plata. Claro, exacto. Evitar esas respuestas, evitar respuestas también de, no, la verdad es que no sé, no sé qué aviso es, no me acuerdo, me postulé a millones, necesito trabajar. Evitar ese tipo de respuestas. Siempre pensar en venderte lo mejor posible y que la persona sepa que estás interesada en ese puesto de trabajo. Uh-huh. Y ¿cómo sería la respuesta correcta? Digo, porque si le empezamos a decir, no, es que me muero por trabajar en tu empresa, es un poco obvio también, ¿no? Uh-huh. Claro, a ver, en realidad primero decir, me postulé porque quiero hacer estas tareas, ¿no es cierto? O sea, la tarea que corresponde al puesto. Uh-huh. También es importante saber, o sea, hacer como buscar antes la empresa, saber a qué se dedica. No hacer tampoco un estudio general en la empresa, pero a qué se dedica, qué tipo de clientes tiene, el lugar de trabajo, también conocerlo, porque a veces por ahí no es el mismo al que uno va a la entrevista. Uh-huh. Como que tener idea de eso también te pueden preguntar. ¿Y qué sabes de nosotros? No tengo idea. Claro. Como que ya armarse, por ejemplo, todo ese speech antes, ¿no es cierto? Bien, o sea, hay que ir preparados a la entrevista. Sí, y hacerse un speech, porque muchas veces entre los nervios y demás nos hacen por ese tipo de preguntas, no sé, hablame de vos, que uno está nervioso y no sabe por dónde empezar y, viste, como que uh-huh. Por eso es importante armarse un speech. Otra cosa, otro speech armarse sobre una pregunta que te van a hacer es ¿por qué querés buscar un cambio o por qué se terminó la relación laboral en tu anterior trabajo? Uh-huh. Ahí justificar bien por qué estás buscando, ahí pensar en tu objetivo laboral, ¿no es cierto? En qué sos bueno, qué es lo que te gusta hacer, por eso también la importancia ahí de saber, o sea, de haber googleado la propuesta laboral anteriormente. Y evitar hablar mal de la empresa, evitar las quejas de contratación. Por más que realmente te hayan maltratado en el trabajo, realmente, que te hayan despedido sin causa, por más que hayan pasado cosas feas, evitar decirlo en la entrevista. Como que enfocarse en lo bueno, en tus aptitudes, en qué puedes aportar y evitar eso porque no suma. ¿Sí? Claro. ¿Cuál es tu pregunta filtro cuando estás entrevistando a alguien? No, mi pregunta, no sé si una pregunta filtro. La realidad es que yo entrevisto a la persona y veo quién es la persona, también las circunstancias de la persona. Es como, la verdad, una pregunta filtro no tengo, sí, siempre hago las preguntas, no sé, ¿qué puedes aportar a la empresa? ¿Qué crees que puedes sumar? ¿Qué crees que puedes trabajar, no es cierto? Porque en realidad esto también es una pregunta. Fortalezas y debilidades. Que eso también está bueno armarse porque por ahí uno en el momento pregunta y la típica termina diciendo debilidad, soy perfeccionista, ¿viste esas cosas? Soy demasiado autoexigente. Sí, soy la típica. Este puesto. Si uno no lo piensa antes, termina diciendo eso. Y está bueno ya tenerse algo armado y también que pueda justificar el por qué qué puedo aportar en esa empresa, ¿no es cierto? Y también lo de debilidades siempre tomarlo como algo que uno puede trabajar y cambiar, no como un defecto o algo que soy así y ya está. Bánquensela, ¿no? Uh-huh. Como pensarlo desde ese lado, de algo para trabajarlo. Bien. O por ahí, no sé, me imagino yo, serviría también dar una debilidad que no tiene que ver, que no afectaría al trabajo, ¿puede ser? Claro, también, por eso la importancia de preparar un speech que tenga que ver con el trabajo, porque por ahí uno termina diciendo una debilidad que te afecta, no sé, en la relación con tu pareja, por ejemplo, y que no tiene nada que ver. Claro. Entonces, por eso es importante, porque en el momento, entre los nervios, entre, no sé, el tema de no tener nada preparado, uno termina diciendo por ahí cualquier cosa, sin querer, por ahí, y no porque sea un mal perfil, ¿no? Es porque por ahí se pone nervioso y no sabes qué decir. Es como cuando te preguntan qué hiciste, qué comiste el lunes pasado, ¿viste? Como que uno tiene como que pensar, no sabe. Entonces, eso está bueno como prepararlo. Y siempre pensar en qué puedo aportar en la empresa, cómo puedo venderme bien. La persona, o sea, yo estoy ahí porque a la persona le interesó mi currículum, que eso también, pensarlo desde ese lado, por eso también
no ir con tanta ansiedad de esto que no voy a gustar, voy a meter la pata, que eso es normal, pero ir pensando en eso, que estoy acá porque les intereso, ¿sí? Y bueno, para cerrar también en cuanto a las preguntas, las personas te pueden preguntar esto, ¿por qué te tenemos que contratar a vos y no a otros candidatos? Como siempre el tema, el aspecto diferencial, ¿no es cierto? Que esto que llegan millones de candidatos, de currículums, las personas tienen muchas entrevistas y bueno, esto, cómo me puedo pensar también antes en cómo me puedo destacar, ¿no es cierto? Por eso armarse algo antes de ir a la entrevista con estos tips así de preguntas que te van a hacer y que por más que no te lo hagan, decirlas, como tratar de responderlas. Porque, por ejemplo, otra cosa que te pueden llegar a preguntar, que es muy importante para un proceso de selección, es las preguntas donde te ponen en situación. Por ejemplo, para tal puesto de trabajo, ocupaste tal puesto de trabajo, se presentó tal problema, ¿cómo lo resolviste? Eso también es una pregunta que en el momento, ¿viste? Por esas situaciones que realmente vos las viviste, las pasaste, pero por ahí no te acordás bien o no se te viene en el momento a la cabeza. Y eso sí es una pregunta filtro. Claro, ver cómo reaccionás. Claro, pues tiene que ver con una experiencia real, o sea, una solución, una estrategia que pensaste realmente en un trabajo y bueno, que si lo resolviste o no. En la parte comercial, por ejemplo, hacen muchas preguntas con respecto a cuáles eran tus objetivos mensuales, alcanzaste los objetivos, cómo los alcanzabas, y esas son preguntas muy importantes que también hay que prepararlas antes o mecharlas con, por ejemplo, fortalezas y debilidades. Tengo esta fortaleza porque en el trabajo hice esto y lo resolví así, tal y tal y tal. Eso es como un plus. Y o sea, ahí quedas de 10 diciendo buenísimo. Todo eso. Y el tema del salario, cuando te preguntan, porque hay lugares en donde te preguntan cuánto pretendés ganar, por ejemplo, ¿cómo se contesta una pregunta como esa? Y bueno, eso también antes hay que, bueno, por lo general uno ya sabe eso más o menos, lo que se está ganando en el mercado, lo que se está pidiendo en el mercado según tu experiencia laboral. Según eso y tu necesidad, vas a responder la verdad, siempre diciendo un rango, no quizás cerrarse como en un número, claro. Diciendo, no sé, de tal número estoy bien, y siempre que tenga que ver con la realidad, ¿no es cierto?, de lo que está ofreciendo el mercado, porque si uno, no sé, tiene poca experiencia laboral y pide algo que está muy por arriba de alguien que tiene que tiene poca experiencia, y probablemente no quedes, pero bueno, siempre abierto, mostrándose abierto a charlarlo, a que sea un rango, depende de cada uno, ¿no es cierto? Hay gente que por ahí valora más la experiencia, otras personas que sí, que ya tienen mucha experiencia y obviamente se ponen más exigentes con el tema del salario. Y en el caso de aquellas personas que dicen no me importa cuánto me paguen, por más que sea un salario mínimo, ¿decirlo también o no? Y yo creo que, siempre valorar tu tiempo y tu poca o mucha experiencia, ¿no es cierto? No regalarte nunca en una oferta laboral. Claro, o sea, pensando quizás en el contexto en el que ahora hay mucha gente que está buscando trabajo porque está desempleada, ¿no? Sí, claro. O sea, siempre mostrarte interesado, sí, que uno a veces por ahí también pasa mucha gente que no sabe realmente cuánto se está ganando en determinado puesto. Quizás, no sé, gente que por ahí hace mucho tiempo está buscando trabajo o que cambia de rubro también, entonces por ahí no sabe bien realmente, por eso es importante averiguar, pero bueno, a veces por ahí llega sin saber y ahí sí podés decir, mirá, la verdad es que no sé más o menos cuánto se está ofreciendo para este puesto, pero se puede hablar, o sea, siempre como abiertos a escuchar ofertas, ¿no es cierto?, tanto de salario como de condiciones, ¿sí? Claro. Porque también están las condiciones de que, bueno, no sé, full time, part time, determinado tipo, no sé, factura en blanco, o sea, hay millones de tipos de contratación, sobre todo en Argentina. Y bueno, siempre es importante hablarlo, sí, en la primera entrevista, más que nada por esto de no hacer perder el tiempo a ninguna de las dos partes, ¿no es cierto? Porque a veces pasa que no se habla y llegas, no sé, a la tercera entrevista y no te interesa la propuesta económica y bueno, la persona se baja del proceso. Y se perdió mucho tiempo de las dos partes.
Claro, totalmente. Bueno, ¿te queda algo más que nos quieras contar o algo más que tengamos que tener en cuenta en una primera entrevista laboral? No, bueno, esto más que nada para cerrar el tema de la ansiedad también, que uno a veces cuando termina la entrevista se queda, bueno, interesado, entusiasmado, que viste, ojalá me vuelvan a llamar, y a veces puede pasar o no, y quedarse, o sea, no quedarse con esto de quizás no preguntar, o sea, uno puede preguntar, no te digo en el día, pero esperar unos días y escribirle a la persona, ya sea, no sé, mail. Se puede usar LinkedIn también. Por lo general la gente de recursos humanos usa LinkedIn porque hace muchas búsquedas por ahí, está en contacto con gente. Se puede usar LinkedIn para mandar inbox, siempre de forma formal, ¿no es cierto? Para postularse también sirve a LinkedIn para tener un contacto más directo con gente de recursos humanos de las empresas en las que quieras postularte. Y es esto también de en las entrevistas también preguntar, o sea, preguntar esto de, por ejemplo, mostrarse interesado en cuántas personas son en el área y a qué, en caso de que, no sé, la persona tenga gente a cargo, cuántas personas tendría a cargo, como hacer también preguntas, siempre sabiendo escuchar antes y después como también para finalizar hacer unas preguntas. Eso está bueno porque también demuestra interés de parte de la persona. Claro. ¿Garpa todo esto de entrar con una personalidad canchera, hacer chistes, todo eso o no? Y yo creo que no, siempre lo mejor es mantener cierta formalidad, aparte vos no sabés cómo es la otra persona. Claro. O sea, uno no sabe al principio quién es la persona que te está entrevistando. Hay gente que por ahí no le molesta, o sea, no es algo que esté mal, pero bueno, siempre hay que ser precavido e ir formal, eso no significa estar como serio, sí, no, suelto, relajado, en el mejor de los casos, y respondiendo honestamente, porque uno a veces quiere exagerar algo y la realidad es que después te preguntan algo y no lo podés justificar. O sea, siempre es importante esto, saber justificar lo que estás diciendo. Por Claro. eso preparar un speech antes es lo mejor. Muy bien.